siempre hay un niños. hermano que es como que lleva más la carga. También lo veo. O sea, Sí, por la dinámica carga o la familiar. batuta. La batuta, Sí. o el que más, por situaciones geográficas, por lo que sea. Por estado de vida, Por estado porque de puede vida, ser exacto. el hermano que no está casado Que no la... tuvo hijos. Correcto. Entonces ahí empiezan los conflictos porque asumes, pero ni siquiera lo han acordado. Esa persona también tiene su vida. Que no Exacto. atienda al marido no significa que atienda a otras cosas. Saludos familia, bienvenidos a otro nuevo podcast en donde hablamos de todo un poco, pero sobre todo seguimos haciendo conciencia de la importancia de la salud mental. Hoy tengo una invitada, siempre digo especial, pero esta de verdad que es hiper mega especial. Porque así como yo tengo la visión de hacer conciencia de la importancia de la salud mental en cada aspecto de nuestras vidas, ella tiene una visión muy linda que es la de hacer conciencia o hacernos conscientes de los procesos de duelo. ¿Cierto, Mari? Así es. Bienvenido a Mari Lazo. Desde ya les digo que pueden buscarla en su página de Instagram como yo soy. Como @soymarilazo. @soy Mari Lazo. Mari con Y y Lazo con doble S. Perfecto. Mari, ¿qué es la tanatología? Comencemos por allí para que la comunidad sepa de qué vamos a ¿Qué es hablar. ser tanatóloga? Exacto. Okay. La tanatología es la ciencia que estudia la muerte, el sentido del sufrimiento, el proceso del duelo y la pérdida. Ok, mira qué importante, porque aunque no lo creamos, esto toca muchos aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Pero hoy Y de lo que a ti te gusta, de la salud mental. de la salud, obvio, sí. Aquí hoy íbamos a hablar de una parte muy importante que es la que, porque podemos hablar con Mari, yo creo que toda una semana de podcast y no nos termina. Nada más hace un ratito empezamos a hablar y aquí la gente ya nos puso en orden como que, bueno, vamos. Vamos a concretar. Vamos a hablar hoy sobre todo de cómo lo viven los acompañantes de la persona que está en un proceso, ¿no? Sí, que está en un proceso, que tiene una enfermedad terminal, que pues es un proceso también, que está pasando un duelo por cualquier tipo de duelo. Ya sabemos que no solamente es duelo cuando se te muere un ser querido, Exacto. porque solemos pensar que esa palabra solamente está ligada a muerte del ser querido. Cuando alguien falleció muy cercano a ti, que tiene que hacer duelo. Pero tenemos diferentes tipos de duelo que no vamos a adentrarnos en eso el día de hoy porque pues ya lo he hablado bastante, sino más bien ponerle la mirada a alguien clave que está dentro de esa ecuación también, que es el acompañante, que son las personas que están cerca de estas personas. Claro que ¿no? sí, claro que sí. Aquella persona que silenciosamente a veces, porque siente que no se debe hablar, que no se puede hablar, vive todo un calvario mental dentro y no sabe cómo realmente acompañar a ese ser querido que está pasando por una pérdida. ¿Tú qué le dirías? Mira, todo esto empezó porque sin querer empecé a acompañar a una señora que cuidaba adultos mayores. La hora en que yo la atendía era tipo 10 de la noche porque a esa hora ya tenía todo listo y ya los señores estaban dormidos. Y en ese momento la persona tenía el deseo, la necesidad de desafogar todo lo que había pasado durante el día. En estos países tenemos mucho la cultura que, por ejemplo, si tienes a tus papás ya mayores, con enfermedad o no, pueden ir a un home o los tienes en sus casas, pero no los tienes en el interior, sí, están como en tu casa con sus hijos, pero aquí en la ciudad más que nada tienen una persona que los cuida, llámese nana, empleada doméstica, pues el nombre de prácticas también. Sí. Entonces son personas que están día a día con ellos. Las enfermeras también. Sí, las enfermeras también, que no están entrenadas para acompañar las necesidades también psicológicas de la persona. Y nada más están cuidando la salud física, que coma, que se bañe, que se tome sus medicinas y
que se mueva, que tenga un poquito de movimiento. Eso es como lo básico. Y eso es lo que me he dado cuenta, porque como he empezado a acompañar personas como estas, siempre les pregunto, ¿y qué hacen? ¿Y qué le dicen a los viejitos? ¿Qué le dicen? ¿Cómo que conversan? Entonces ahí empecé a pensar, oye, le hace falta esto y esto y esto, que es tan necesario para la salud integral de la persona. Y también que está pasando por un proceso fuerte. también está pasando por un duelo. Tuvo una vida muy activa y ahora está en la cama. O está con una vida muy disminuida de actividad. Entonces también está pasando un duelo y este duelo se llama, es una pérdida ligada al desarrollo, que no solamente es el nido vacío, la menopausia, sino esta etapa. Entonces, ¿cómo podemos acompañar de una manera más óptima este caminar? Y para que ese final de vida, el ocaso de la vida, como yo le llamo, sea realmente un ocaso lindo, porque se puede vivir en plenitud. Generalmente pensamos que las personas mayores están disminuidas de sus capacidades cuando realmente tienen toda una vida que compartir, Exacto. tanta sabiduría, tantas cosas que pueden aportar. Y además ser muy inventivo. Yo siempre lo digo en mi caso, nosotros estamos pasando eso con mi mamá y yo la veo, ella en el primer momento que tiene un poquito de energía, toma el celular, pide que le pongan el celular y comienza a mandar mensajes, ¿Por qué? Porque es una persona que fue tan activa, tiene eso adentro, tiene esa sensación siempre de dar, de hacer, de contribuir, y no le podemos mermar eso. Quizás le podemos ayudar a que descubran otras maneras de dar, de contribuir, de estar. Pero ¿qué le dices a los familiares? Los familiares directos, porque sí, es verdad, hay personas que acompañan y que están allí al día a día, pero siempre veo en las situaciones cuando estamos en pérdidas de seres queridos, quizás los hermanos no están todos día a día allí involucrados porque tienen familias, porque tienen trabajo, sí, porque simplemente también no saben cómo llevar esto. Claro, lo importante ahí es la comunicación y que todos estemos claros cuál es el rol que le corresponde a cada uno, y eso se hace hablándolo. ¿Quién va a ser la persona que se va a encargar de la parte de los pagos? ¿Quién se va a encargar de estar pendiente que tenga las medicinas? Eso se hace sentado. Ponte que son varios hermanos. Vamos a poner este caso que me estás diciendo. En una reunión vamos a organizarnos. Tenemos que cuidar de nuestros papás. Vamos a decir en este caso, tenemos que cuidar de nuestra mamá. ¿Qué necesita nuestra mamá? ¿Qué necesita? Pero ¿qué necesita realmente de una forma integral? Integral, no solo material. Correcto, no solo material. Entonces vamos a explorar esas diferentes áreas, vamos a ponerle nombre, vamos a describirlas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ¿quién se va a comprometer con qué? Y tener esa comunicación bien clara, ese plan de acción establecido y una persona que se encargue de dar seguimiento. Pueden tener, bueno, ahora pues con la tecnología se organiza mucho con los grupitos de WhatsApp. Exacto. Entonces, exacto. Familia tal. Y ahí pues van hablando. Y es importante no solamente que sea a nivel digital, sino que esa familia se reúna, que tengan que contacto no pierda la físico. costumbre. Correcto. Exacto. Por más ocupados que uno esté. Porque también uno puede pensar que en algún momento a mí me va a tocar. Y me gustaría también que tus hijos o tu círculo estuviera pendiente cercano. de ti, cercano. Cercano, y cercano es cercano, calientito, aquí te siento. No solamente cercano en el chat. Entonces, sé que es muy difícil en estos tiempos, viviendo en ciudades complicadas, con tranque, con trabajos, con actividades extracurriculares de los niños. Y siempre hay un hermano que es como que lleva más la carga. También lo veo, o sea, por la carga o la batuta. La batuta, sí. O el que más, por situaciones geográficas, por lo que sea. Por estado de vida, porque puede ser el hermano que no está casado o que no tuvo hijos. Correcto, entonces. O que vive con la mamá o el papá todavía. Sí. Por la razón que fuera. Y mira que eso que estás diciendo es algo que, pues, tuvo un caso con ese tema.
Y las hermanas asumían que la que no estaba casada y ya con hijos grandes era la que se tenía que encargar de la mamá, pero realmente lo asumían porque era la única que no tenía marido. Asumían, pero realmente nunca fue hablado. Exacto. Entonces ahí empiezan los conflictos porque asumes, pero ni siquiera lo han acordado. Esa persona también tiene su vida. Exacto. Que no atienda al marido no significa que atienda a otras cosas. Entonces allí, y a veces que, o sea, ni los hijos saben cómo aguantárselo, ¿sabes? Y son sus papás. Sí, es Sí, verdad. entonces es como que nada más lo visito ahí un ratito, jijiji, fotito, comemos o heladito y pa'lante. Fotito, exacto. Ajá, En fotito esta para mandar era al grupo de digital, la familia. para que vean. Sí, porque son cosas que no se hablan. Sí. Y la pasamos, realmente la pasamos, porque a veces tú sientes, no, pero es que yo estoy haciendo más. O sea, en su mente, porque estos son como que no sé, el otro hermano no, yo estoy haciendo más. Entonces llega el hermano que Sí, siente competencia de quién está haciendo más, cuando realmente no debe ser así. Exacto. O sea, debe ser, o sea, todos unidos y cada uno da de lo que tiene, de sus fortalezas, del tiempo que tiene y comprender que no todos tienen la misma disponibilidad. Esa comprensión, esa unidad, pueden estar distantes, pero siempre unidos. Entonces, Distantes pero cercanos. Ajá, exacto. Y hay un En el dicho, proceso. hay un dicho que no me recuerdo cómo es, pero algo así dice, puede estar distante, ay, no me acuerdo cómo es, pero más o menos va. Y ahí lo importante es establecer el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que estamos buscando con esto? Con esta interacción entre hermanos, porque estamos cuidando a nuestros papás. Y yo sé que tú no tienes los mismos recursos, no solamente económicos que yo, recursos de tiempo, recursos internos. Porque veo que hay familias que realmente cuando comparten no llegan a esa intimidad emocional. Entonces es como te digo, llegan, comen cómo has estado, qué tal la semana, cómo están los nietos, come heladito, fotito que vine y me voy. Pero realmente conversaciones llenas de intimidad emocional son muy valoradas para ambas vías, tanto para los señores mayores como para los hijos. Esa calidad de vida, esa calidad de conversación reconforta el alma. Y realmente ese tipo de relaciones son las que trascienden. Después la persona fallece, tú no te quedas con los hubiera, tú te quedas con tu corazón lleno, con tu misión cumplida. Exacto. Y hay gente que me dice, pero María Angélica, pero no he llorado mucho, pero se supone que tengo que llorar. Me siento es como con una tranquilidad, como que con una gratificación, pero tengo que llorar. Vengo aquí para llorar, para que me ayudes para poder llorar. Y yo le pregunto, ¿pero qué es lo que sientes? Y él habla de todo esto, es que tú te sientes que cumpliste tu misión. Exacto. Entonces, que viviste el momento presente y que lo diste con todo, ellos. que lo diste todo, que no te quedan hubieras pendiente. Me encanta Porque esto lo del hiciste en el hubiera presente. pendiente, porque Claro. como hablábamos anteriormente, esa es una de las grandes razones de que luego viene... Mis procesos son para los hubiera. Para Los los hubiera. O sea, para los hubiera. mis Hubiera talleres dado son más para eso. tiempo Sí. a mi papá, hubiera dado más tiempo a mis hijos, hubiera dado más tiempo a mi pareja, o sea, porque señores, todos podemos pasar por, o sea, la pérdida, o sea, tú tienes la vida bien cuadrada. Me hoy. hubiera ido a vivir a donde quería vivir. O sea, hubiera. Un duelo son los sueños no realizados. Exacto. Que esa pérdida se llama de elementos abstractos e intangibles. Ujú. Y mi ejemplo clave, allí cuando la gente me pregunta, María Angélica, ¿pero eso qué es? Elementos abstractos e intangibles. Los sueños no realizados. Los sueños no realizados que a veces dejamos por otros. O Dejamos por otras, otros para cumplir los sueños de nuestros papás. o de nuestros hijos, o de nuestra pareja. O del ambiente, que Ajá. se ve más bonito, que yo ejerza como trabajo, que me da más prestigio, que me da más, pero realmente... No está ahí tu corazón, tu pasión. Exacto. Y tus creencias, porque piensas, esto es lo que acabas de decir, está mal visto. Entonces, pero ¿a quién le estás haciendo caso? ¿A tu corazón o a lo que dice la sociedad? Sí. ¿O cómo te van a juzgar? Y esto es un mundo. Ahí me hablabas que tienes protocolos. Tengo un protocolo. Háblame un poco de eso para las Te voy personas que nos te voy a escuchan. hablar del protocolo que tengo para los acompañantes de duelo. También el término para los acompañantes de duelo que ejercen de una manera más formal es dula de duelo. Dula es acompañante. Es como Exacto. las dulas de parto, bueno, dulas de Exacto. duelo, ¿no? O pueden ser también acompañantes varones. Porque
pues esto de acompañar es para todos. Y siempre vamos a tener a alguien que acompañar. Y yo no quiero que se queden con la idea de que, ok, para ser acompañante de duelo yo me tengo que dedicar a hacer esto. No, tú puedes tener herramientas y conocimiento porque a alguna amiga le va a pasar algo. Y tú puedes ser mejor amiga si tienes herramientas para acompañar. Ahí es lo que voy. O sea, es que todos somos en algún momento de nuestra vida acompañantes de cualquier situación dolorosa. Exacto, y todos tienen pérdidas. Correcto. Estoy hablando de lo que tú me estás hablando va a funcionar perfectamente para quien esté acompañando a un enfermo en una etapa terminal, como que esté acompañando a un hijo que está pasando por una pérdida, como lo que acabas de decir, una amiga, una pareja. O sea, es que cómo hacerlo, cómo saber, cómo acompañar de la mejor manera. Voy a buscar un ejemplo que formé justamente esta semana a un grupito, que es los acompañantes de enfermos terminales o de personas que están cercanas a la muerte. Ese es un protocolo que yo le denominé protocolo de San José, que es el patrono de la buena muerte. Y bueno, la historia de eso es un poquito más larga porque quedó ese nombre. Yo ni siquiera sabía que era el patrono de la buena muerte cuando lo hice. De hecho, yo me casé un día de San José también, eso yo ni siquiera lo sabía. Yo me casé ese día porque ese era el fin de semana que estaba disponible. Y hice este protocolo muy sencillito, es de 5 pasos. Y cuando la persona, y te lo voy a hablar con ejemplos, sabe que va a morir y los familiares también lo saben, lo único que se les ocurre es, bueno, vamos a hacerle una unción, vamos a llamar a la iglesia, tú vayas o no a la iglesia, ahí se te ocurre, porque ahí sí, que venga el Padre, que te dé tu unción y ya va. Pero nadie ha visto la mirada de la persona que está en esa cama, ese doliente, cuando ve a esa persona entrando, que le va a hacer la unción, es como que ya me morí. O sea, realmente no lo recibes a veces de la mejor manera, porque tienes procesos inconclusos en tu cerebro, tienes procesos que no has terminado. Entonces, ¿cómo hacer para que ese momento, cuando llegue ese sacerdote a darte esa bendición, esa despedida, esa unción, tú lo puedas recibir realmente con los brazos y el corazón abierto y disponible para que él haga lo que vino a hacer? Entonces allí yo me puse a ver, porque yo acompañaba a los enfermos, entonces los escuchaba a ellos y cómo ellos se sentían. Entonces por eso este protocolo yo lo di a la Iglesia Católica y he estado entrenando en pastorales de duelo. Yo abrí una división a las pastorales de la salud, he abierto división de duelo dentro de las pastorales de la salud de diferentes parroquias, porque ahí es donde se acerca la gente a buscar esta información. Y en cuanto más formados estemos, podemos dar un mejor servicio. Y allí es 5 pasitos que se pueden hacer antes para que esa persona prepare su mente, que saque a la luz cosas que no se quiere llevar a la tumba. Es que eso a mí se me inspiró también por un caso que yo atendí. Y un caso que yo atendí cuando ni siquiera yo atendía a gente formalmente, sino como que los atendía, bueno, llegaban a mí, tenían su propósito. Probablemente parte de su propósito sea estos protocolos. Esa conversación incómoda que nunca tuvieron. Esa conversación incómoda, ese secreto que no se querían llevar a la tumba. Claro. Entonces, sí, yo cuando miro mi historia con todo esto, es como que, wow, todo esto me estaba preparando para lo que hago ahora. O sea, y claro, era de una forma empírica. Entonces ya después le puse nombre, le puse título y pues ya. Entonces ese es un paso número 1. Que la persona que acompañe pueda acompañar también a que la persona pueda desalojar de su mente, de su boca, de todo su ser, eso incómodo. Ese lo tengo como número 1, que se llama sacar a la luz. No te voy a dar toda, bueno, lo traje aquí, pero sería muy largo que te dé como la capacitación formal, claro, pero te lo voy a ir diciendo en cápsulas. Sacar a la luz, familia, por favor, quédense con eso. Sí. Eso es importante. Y eso, hay veces que cuando me pasó a mí, eso, la persona me lo dijo. O sea, no fue que yo metí la conversación, para nada, yo no tenía ni idea. Eso fue hace como casi 20 años. O sea, que yo no tenía ni idea.
pero yo vi la necesidad. Después yo acompañé a otra persona también y también esa persona fue que me abordó. Entonces yo dije, aquí hay un patrón, aquí estas personas saben que van a morir y aquí hay un patrón que necesitan soltar la sopa, como se dice. Soltar la sopa, Ajá, decir aquello ajá. que tienes en tu corazón. Y Sí, que no sí. sabes que ya te está llegando tu momento, lo aceptas y dices, no me quiero llevar esto porque me está pesando en este momento y realmente Y sabes me que me quiero sentir Ajá. libre para poder irme y entregarme a ese momento de la muerte, Exacto. que puede ser hermoso, porque conozco de primera mano gente que ha tenido una santa muerte. Yo le llamo así porque ha sido un momento súper especial, que lo reciben, saben que llega y lo reciben con los brazos abiertos, no con miedo, sino con esa entrega, con esa liberación. Ok, voy al siguiente paso. Voy al o sea, siguiente estoy paso, listo sí. para trascender, estoy listo para, ni siquiera es como morir. Y no nos imaginemos Es solo como- no nos imaginemos solo un adulto mayor pasando por esto. Es, Ah, no. creo que en el caso de los niños sí, no porque no tienen conciencia de esto, pero sí desde que ya tú tienes 20, 24, 25 años y pasas por una situación, cada día vemos más personas enfermas, Sí, más jóvenes, o por situaciones por también. situaciones que se van dando. La importancia de hablar. O cuando una persona te dice, me encantaría ver a esta persona o a la otra persona. Ah, pero es que eso de repente con el resto del núcleo familiar puede crear, tengo que hacer esa llamada incómoda o no me llevo con esa. Oye, si la persona te está pidiendo de una u otra manera, Sí. te deja saber, quiero ver a esta persona, déjaselo ver. Claro. Y de eso se trata. Ese es el siguiente paso. Ahí te me adelantaste, Ah, pero vale. mira, por sentido común, una Sí. psicóloga como tú lo va asumiendo, porque es algo natural del ser humano. Después que tú, ok, sacas a la luz, hablas, puede que esta información se la digas a una persona que no va a hacer nada con esa información. Por ejemplo, uno de los casos, me dieron una información a mí. Bueno, sí hice algo con eso, pero fue años después, porque toda la vida se fue poniendo y yo tenía esa pieza clave que era la pieza para... Ay, es que esto, o sea, nada es casualidad. Nada es casualidad. Yo pensé que simplemente había escuchado a esa persona para que la persona pues lo sacara todo y ya me quedé con eso en tumba. Pero después conocí a otra persona que era familiar de esta, que esa era la pieza que le faltaba para entender el proceso que estaba viviendo. Increíble. Y yo decía, no puede ser. O sea, yo tengo esa pieza, pero ¿qué hago? O sea, rompo la confidencialidad de la persona que falleció, pero lo necesitaba. Y probablemente esa persona llegó a mí porque yo era la única persona que tenía iba a esa tener- pieza exacto. clave Sí, para es poder que liberar sí, a ese es clan así. familiar. ¿Cuál es la otra? Ok. La otra, agradecer. Perfecto. Y agradecer porque cuando tú... ¿Te las puedo leer? ¿Te las puedo Sí, leer? me las puedes leer Aquí las tengo, rapidito. aquí las tengo. Mira, más para no sacar... Mira, yo te traje cosas emplastificadas y todo, Pero pero aquí te las tengo. Ya te dije sacar a la luz. Segundo, agradecer. En este apartado hacemos una lista de gratitud. Se hablan de los logros por la cual la persona se siente orgullosa de haber vivido su vida. Y allí es importante que cuando la persona está hablando, validarla. Exacto. Validarla y, No es tiempo de juzgar. Ese momento Exacto. no es tiempo de y dejarla fluir. O sea, hay veces que conectan tanto y te echan cuentos larguísimos. Ahí no estar viendo el reloj porque esa persona llegó a conectar. No, y en el año tal, cuando yo tuve este trabajo y tuve este problema, salí de este problema de esta forma y hice esto y esto y esto. Entonces la persona se recuerda todo lo que le dio hizo. sentido a su vida. a su Total, camino. y se siente orgulloso de haber salido adelante. Entonces no es como que esto se acaba. No, es dejarla que aflore y pueda sentir agradecimiento. Que eso es lo que le queremos poner al cerebro en ese momento. Después que ya tú liberaste, ahora le queremos poner agradecimiento y necesitamos que estés en ese estado de gratitud. La Y tercera- también, obviamente, agradecer por la gente que te ha dado, o sea, que has tenido al lado, tu familia, etc. El tercero es perdonar a personas, a ti mismo o a situaciones que requieran perdón a lo largo de toda la vida. Recordando siempre que la persona hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía en ese Exacto. momento. Eso lo traduciría yo como dejar el rencor. Aquello que te deja el rencor. Y tú tenías conocimientos que pues no tienes ahora. En ese Ahora. momento no tenías las herramientas que tienes ahora, actuaste de esa forma y es el perdonarte a ti mismo. Porque hay veces que es muy fácil perdonar a los otros por las situaciones,
pero cuando te toca mirarte a ti, ahí sí te das durísimo. Exacto. Porque, ay, ahora sé esto, pero yo les digo, pero en ese momento No lo sabías. No lo Entonces, es ponerte en ese estado de perdón, de soltar eso que te tenía ahí amarrado. Sacar a la luz, agradecer, perdonar. Ahí ya tenemos 3. Y, a ver, espérate que esto se me fue aquí. 4, la despedida. Ahí ya tú te vas poniendo en un modo más de despedida, en donde puedes despedirte de lugares, porque hay gente que está muy aferrada a sus casas, a sus lugares, a sus sitios, a todo. Y también despedirte de personas vivas o no, porque hay veces que si hay una persona que falleció antes que tú, pero tú no llegaste a despedirte de esa persona, te queda si hubiera ahí. Entonces es hacer algún... Bueno, tú sabes que los psicólogos utilizan mucho la silla vacía. Siempre lo digo, la silla vacía. vacía. O sea, y si tú no eres psicólogo y no sabes cómo hacer la silla vacía, algo sencillito. A ver, cierra los ojos. ¿Qué te faltó? ¿Qué le querías decir? Vamos a decírselo. Si la persona está en un plano espiritual, vamos a conectarnos con ese plano espiritual y vamos a decírselo. No te quedes con eso. O le pones una foto enfrente de la persona, entonces hace con los ojos abiertos como que le está hablando. Lo importante no es por el otro, es por ti, que lo liberes. Entonces, la despedida también que les pueda llevar a las personas de las cuales esa persona se quiere despedir. Y hay personas que hay veces que no pueden llegar, entonces hacerle, una videollamada. Sí, ahora tenemos la tecnología, hay videollamada, hay celular. Tal cual. Entonces, no dejar que la persona quede con un pendiente y que se despida de los que quiere. Y si se le olvida alguno, no pasa nada, que deje un mensaje también general. Entonces ya la persona ahí como que lo integra en todas sus facetas. Entonces es mágico, es misterioso, es místico, es espiritual y funciona. Funciona. Y yo me quiero quedar en el podcast con que, familia, hay que trabajar los hubiera. Sí. En este tema tan importante de acompañar en un duelo, de vivir un duelo y sobre todo por esa persona, pero por nosotros mismos, por nuestra salud mental, para que tomemos lo que aprendemos de esa situación y podamos seguir creciendo como seres humanos, porque al final cuando estos hubieras no son trabajados, se extienden en el tiempo. Sí, y te van saliendo. De muchas maneras. Y tú en las reacciones que tienes. Sí, no, y te puedes quedar atrapado en el tiempo años por un hubiera hecho esto, un hubiera podido hacerlo. Y no otro, vives a plenitud con tantos hubiera pendientes. Así que aquí tenemos a una experta, yo estoy muy feliz, yo creo que todavía eres la única en Panamá que trabaja esto, ¿verdad? Pero estoy formando, para eso que es sepan, eso es importante, estoy formando, ya empecé, lo tenía como un proyecto en mi mente cuando empecé con todo esto, me sentía un poquito como abrumada de tanta necesidad. Eso. Y yo no pensé como que quiero hacer esto, pero simplemente fue un pensamiento y seguí con el día a día. Y unas me contactaron, que si yo podía. Y yo les dije, claro que sí, claro, tenían un proyecto, pero no me había sentado a armarlo. Y ya empezamos. Y ya lo estoy haciendo, lo estoy ofreciendo. No lo he puesto en página web ni en redes todavía, pero ya empecé. Porque como todo proyecto lleva su evolución. Sí, tengo que decirle al diseñador que ponga eso y para ponerlo ahí en bonito de que estoy ofreciéndolo. Pero es súper importante, porque no podemos dejar una persona que sufre sin acompañamiento. Sin acompañamiento y sobre todo, o sea, yo a lo personal te agradezco, el que me conoce sabe que yo amo a Panamá, o sea, lo amo en verdad. Y amo pensar que hayan personas como tú que están haciendo cosas tan importantes por un aspecto que marca mucho en la salud mental, que es lidiar, manejar los duelos. Ustedes pueden ser las personas escogidas para acompañar. No tengan miedo. Yo estoy aquí para apoyarles. Gracias, familia, por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión, siempre con temas interesantes, pero sobre todo que hacen conciencia de la salud mental.